¿Quieres moderar la mesa y yo me voy a mi casa, que tengo mucho que hacer? Tengo clase a las 6. Yo tengo mucho que hacer, hermano. Y aquí estoy. ¿Qué quieres que yo te diga? Si no llego, no leo y ya. Vas a leer la segunda. Ah, perfecto. Si quieres leer la primera, No, ya para siempre. Que Osvaldo empiece. Ok, que Osvaldo empiece. Bien, buenas tardes, damas y caballeros. Qué bueno que están aquí en la tarde y listos para... Hola, yo soy María Agueda Méndez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, Osvaldo Hernández es profesor del Departamento de Traducción e Interpretación de la UNAM, donde imparte redacción y lexicología. Es licenciado en Letras Clásicas y también cursó la maestría de Lingüística Aplicada. Fue becario del Diccionario del Español de México de 2007 a 2010. Tiene publicaciones: La Numancia de Cervantes, una reseña, La Numancia de Cervantes y la memoria de un mito, en la NRFH, un artículo que se llama La risa de Heráclito, que publica en un libro colectivo de Eugenia Vázquez Laslop del Colegio, y trabaja actualmente en el área de difusión y medios en el Museo Nacional de Arte, donde coordina la sección de cine del periódico Munal, y nos va a hablar porque no hay título. Muy bien, sí, no. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la doctora Luz Helena Gutiérrez y a Francisco Segovia. Más allá de lo protocolario, realmente me siento muy halagado por la invitación, sobre todo porque, bueno, estoy entre tan distinguidas personas y porque participo de un homenaje a uno de los que considero, creo que el término exacto es héroes, uno de mis héroes literarios. Entonces, bueno, voy a leer algo que se titula Tomás Segovia, defensor del oído común. Lo primero que me gustaría hacer frente al auditorio, especialmente frente a aquellos que han hablado en este día con tanta autoridad y familiaridad de don Tomás Segovia, es recurrir al tópico de la recusatio. La recusatio es ese prólogo con el que, según su inventor Calímaco, uno debe reconocer su pequeñez ante la difícil tarea de usar la palabra. Y aunque, como sabemos, los tópicos a base de ser repetidos siempre terminan por convertirse en meros lugares comunes, eso no es impedimento para dar certeza de que quien los usa se siente realmente identificado con ellos y de que quien ahora apela al poeta de Cirene no siente genuinamente la necesidad de disculparse por lo que va a decir frente a ustedes. Esto lo digo sobre todo porque, a diferencia de muchos, yo apenas conocía a Tomás Segovia, pero a pesar de ese apenas, su encuentro bastó para impresionarme de una manera profunda. Su voz, particularmente, ocupa un lugar central en la memoria que de él guardo. No me refiero, desde luego, a su voz anecdótica, llamémosla contingente, usando una etiqueta filosófica, ni acústica, si nos atenemos a otra etiqueta más física, sino a esa capacidad humana que el poeta tenía de devolver a las palabras sus rasgos más humanos en el mismo acto de enunciarlas, más allá de todo símbolo. Para explicar lo que quiero decir con esto, voy a empezar con una cita, casi una indiscreción, contenida en uno de sus diarios de 1951. Las traducciones, escribe el joven Segovia, son para el poeta lo que las copias para el pintor. Hay que traducir en verso por egoísmo. Se traiciona al autor, se engaña al lector, pero se aprende. Digo que se trata de una indiscreción, sobre todo en esta mesa y en este día, porque las palabras que acabo de citar parecerían justificar un cierto capricho a la hora de traducir en verso. Pero sería terriblemente injusta una lectura en ese sentido, y más importante que eso, sería manipular su intención, sacarla del contexto de producción de un poeta traductor y un traductor poeta que, como el Minotauro de Ovidio, se divide y confunde en los cuerpos de sus mismas y rítmicas dos mitades. A lo que realmente quiero apuntar con esta cita no es a un capricho voluntarioso de Segovia de estar por encima del poema, sino a una predilección anímica y a la vez elección voluntaria determinante en su trayectoria intelectual. La palabra para Segovia, poética sí, pero no exclusivamente, debe ser antes que cualquier otra cosa lenguaje, es decir, sonido.
En varios lugares el poeta profundiza en la naturaleza auditiva de la palabra, pero donde más a detalle describe sus consecuencias es en un minucioso ensayo titulado El suelo del lenguaje, en el que postula que el acto comunicativo humano privilegia el sentido del oído por encima del resto de los sentidos, y especialmente por encima del de la vista, que según él es la más saliente de las capacidades sensitivas del hombre. Creo que esta competencia entre el ojo y el oído, ganada según Segovia por el oído, expresa en términos muy concretos una polémica epistemológica que podríamos rastrear en algunos de los primeros filósofos griegos. Un momento de esta discusión nos ha sido transmitido en el Crátilo, o Cratilo como algunos lo conocen, en el que Platón establece una dicotomía entre physis y nomos, es decir, entre naturaleza y convención. Pero me parece que lo que se pierde con frecuencia de este diálogo, revisado recientemente por la lingüística moderna, es que dicha dicotomía sobrepasa los límites del lenguaje y debe entenderse en consonancia con todo el programa filosófico del ideólogo de las formas puras. Es decir, nada tiene que ver en este asunto la teoría del signo saussuriano, sino una noción más mundana según el espíritu del Atenas de Pisístrato y luego de Platón. La disputa no es sobre qué significa el signo, ni qué significa significar, sino sobre a quién debe encomendarse el delicado monopolio del lenguaje y si debe o no confiarse en la escritura como depositaria de la lengua. Estos elementos dibujan una preocupación mayoritariamente política que se constata en muchos pasajes del Crátilo, pero también en otros diálogos como el Gorgias, la República e incluso el Fedro. Y aunque no puedo hacer una exposición completa del asunto en este lugar, bastarán para nuestro propósito 2 pasajes del Crátilo y del Fedro respectivamente. El primero, del Crátilo, es aquel en el que Sócrates afirma que la persona más autorizada para nombrar, de acuerdo a las reglas de la naturaleza, es el nomoteta, y explica que esto se debe a que es él y solamente él quien sabe aplicar mejor que nadie los sonidos y las sílabas a un nombre dado. Thongus y sílabas, dice el texto en griego, sonidos y sílabas, como lo han interpretado la mayoría de los traductores al español. No me detendré en la etimología de ambos términos, pero quiero señalar que silabí es un vocablo polisémico, usado en ámbitos que van desde el momento del alumbramiento hasta la aritmética y también la música. La única idea que une a vocablos tan disímiles, mejor dicho, la única idea que une este vocablo en usos tan disímiles es la idea compartida de ritmo. En todo caso, y hablando ya del Fedro, para Platón hay un conflicto irresoluble entre la escritura y el lenguaje, principalmente porque mientras que el habla es por naturaleza dialógica y sobre todo dialéctica, es decir, todo intercambio de palabras invita a sus participantes a hacer preguntas y a formular respuestas, es imposible interrogar un texto escrito. La metáfora que utiliza el filósofo es contundente. La escritura representa un adónidos quipos o jardín de Adonis, esto es, una planta dentro de una maceta, bella pero estéril. Mientras que el lenguaje de veras, el retórico o dialéctico, es defendido como una semilla que fructifica en suelo fértil. La diferencia entonces radica en que el texto escrito no puede ser interrogado, no es terreno abonado para el diálogo, para el lenguaje y mucho menos para el sonido. Eso en la Atenas de por allá. En la Atenas de por aquí, en cambio, se escuchan y se leen expresiones como interrogar el texto o dialogar con el texto. No quiero desde luego cancelar las posibilidades de que tales maneras de hablar tengan algún sentido, sino simplemente señalar que mientras que en la Atenas clásica un filósofo acreditado, un tanto rémora, hay que admitirlo, como Platón alzaba en su voz en contra de la tecnología de la escritura, en nuestros tiempos lo escrito es uno de los motores principales del conocimiento y por si esto fuera poco, materia prima indiscutible del academicismo. Todo esto debería apuntar, esta vez sí, a preguntarnos qué es el lenguaje y para qué sirve. Nuestro siglo, y no me refiero a la franja de un calendario matemáticamente arbitrario, sino a esa pesadez causal, llena de deudas y de cordones umbilicales innecesarios, ha dudado sistemáticamente acerca de la función del lenguaje. Influidos por Chomsky, ciertos nomotetas afirman que el lenguaje tiene menos que ver con la comunicación entre seres humanos que con el soliloquio del pensamiento. Me parece que esta es la mejor ilustración del jardín de Adonis, del lenguaje en una maceta, la palabra como número y como fórmula, como diálogo de computadoras.
Pienso en un subproducto de esa manera de pensar, quizá burdo, quizá tosco, pero muy significativo, que consiste en esa oferta de lectura rápida que abunda en nuestra época. Nada le resultaría más absurdo, quizá convendría decir inaudito, a Platón, que la idea de aprender a leer en diagonal, de pasada y sin sonido. En primer lugar, porque para él, como para todos los atenienses del periodo clásico, el sonido no solo era una parte del lenguaje, sino el lenguaje mismo, pero sobre todo porque parecería ir en contra del sentido común. ¿Para qué le puede servir a alguien poseer la capacidad de leer unas tantas palabras por minuto si al final esos textos son tan malos que no valen la pena de ser leídos? Creo que esto arroja la imagen más representativa, el sonido más representativo de nuestra época. ¿A qué suena un bit de información? ¿A lo mismo que un oficio burocrático? ¿A qué suena la hipermeta intertextualidad? Pero sobre todo, ¿vale la pena prestar oído a todo eso? No sabemos si un oficio vale la pena de ser leído, pero sabemos que podemos leerlo a una ratio de tantas y cuantas palabras por minuto. O en palabras de Tomás Segovia, es claro que el prodigioso avance de los últimos 2 o 3 siglos en cuanto a saber lo que podemos, nos ha hecho en cambio avanzar bien poco en cuanto a saber lo que queremos. Y espero que en este punto se note que nunca he dejado de hablar de Tomás Segovia. Justamente a lo largo de toda su obra, Segovia fue un defensor del sentido común y hoy me gustaría agregar del oído común. Junto a él, 2 lingüistas menos publicitados que Chomsky y sus secuaces, Michael Halliday y entre nosotros Luis Fernando Lara, han insistido en que el propósito principal del lenguaje es y debe ser comunicarse entre semejantes. Ambos van en contrasentido de la idea principal del de Massachusetts acerca de la sustancia fundamental de la lengua como solipsismo, cifra y símbolo. El camino de Chomsky termina en la máquina, en la computadora, el de Halliday, Lara y Segovia en lo humano. Precisamente el hecho de que Segovia en los prólogos a sus estupendas traducciones de Ungarete, Racine y Shakespeare hable constantemente de voz, de canto, de ritmo, de escuchar el latido de la luz de la palabra, no refleja una mera forma poética de hablar, sino la convicción absoluta de quien sabe que sin voz humana el lenguaje carece de sentido. Sé que en muchos ambientes académicos es imposible hablar de una voz de autor o de un sentimiento de la lengua sin levantar sospechas de ingenuidad e incluso de atávico romanticismo. El grado 0 de la escritura, la muerte del autor, el deconstructivismo, la anxiety y la influence, y hasta el estructuralismo, han sido una manera de ocultar la vergüenza de lo subjetivo, de lo humano. No me detendré a profundizar en las verdaderas motivaciones e implicaciones políticas que han tenido para la literatura este tipo de pensamiento. Solo diré que, hijo de mi época, la primera vez que intenté redactar estas palabras, escribí que la voz de Tomás Segovia tenía la capacidad metafísica de devolverle a las palabras su verdadero eco histórico. Pero descarté el adjetivo de inmediato, rectificando, porque ¿qué puede haber de más humano que la voz del traductor, del poeta y del traductor, que es capaz de hablar como hace 2000 años lo hacía Platón, o antes Homero, o después Ungaretti? El término metafísico no solo era inexacto, sino que disfrazaba la vergüenza de lo humano, con un término teórico precisamente más allá de lo humano. Con cuánta razón don Tomás abominaba de lo puramente teórico. Una pregunta válida y hasta esperable en este punto sería ¿qué tiene que ver todo esto con el ancho mundo del traductor? Y una respuesta franca sería poco, si pensamos según algunas de las teorías de traducción en boga. Pero mucho si lo pensamos desde la obra del propio Tomás Segovia, a quien nunca escuché ni leí hablar de traducción sin abordar temas filosóficos y políticos, sin entrarle al toro por los cuernos. Precisamente por eso la defensa del texto como más que mero signo, símbolo pregnante, árbol de significado y otros sinónimos parecidos, especialmente de la poesía, sí, pero no exclusivamente, como he dicho antes, tiene que ser un resultado natural de escuchar la voz de autoridad de Tomás Segovia. En el año de 1951, el joven de 24 años ya esbozaba una defensa de la rima en donde advertía: si rechazamos la rima, caeremos en el más triste letrismo, el cual, en rigor de lógica, está perfectamente justificado, pero del cual, por desgracia, basta haber leído un solo ejemplo para darse cuenta de que le sucede lo contrario de lo que deseaba, que es profundamente inexpresivo. Cuando comparo la voz del traductor Segovia con la de Shakespeare o Ungaretti, pienso sobre todo en la cadencia, en el ritmo.
De eso se trataba quizá el archisistema fonológico que buscó tanto en su obra el poeta y de quien algunos alaban precisamente su musicalidad. No tengo duda de que la más grande desgracia de mi generación es que hemos confinado esa cadencia y musicalidad exclusivamente a la poesía y, lo que es más triste, a la poesía de unos cuantos que se resisten a las modas de lo abstracto. Segovia ha sido el poeta de lo antiabstracto, el celebrador de la vida, un cultivador de la expresión según los recursos de la rima, la cadencia, la métrica, ese arte hoy penosamente olvidado. Pero lo sorprendente es que lo ha hecho no solo desde la trinchera de la poesía y la traducción, sino sobre todo desde la de la humanidad, que otros llaman humanismo. Nada expresa mejor esta convicción que estos versos suyos con los que termino. El hombre que ha aprendido a modular entre sus manos las palabras para que en ellas hable un lenguaje de huellas, corporal y movible y sin sentencias. Ese, a la vez que escucha decir lo que se dice, mira lo que se muestra decirse. Y así, para pensar en lo que vive en él y es él bajo las sombras, o en esa luz donde su vida se mira y se profiere, no confía en la lengua de su boca y prefiere callar y esperar la evidencia del abismo. Muchas gracias. Yo que puedo ser muy obediente cuando me conviene, hace un rato me ordenaron que solo leyera un nombre. Entonces, con ustedes, Marta Elena Beniar. Luego de escribir estas páginas, pensé que habría sido más sencillo tomar un ensayo de Tomás y leerlo en voz alta. Pero bueno, aquí va lo que pensé. Martín Lutero, Un destino, de Lucien Febvre, fue la primera traducción de Tomás que leí, releo con frecuencia y cuando la ocasión se presenta doy a leer a mis alumnos como ejemplo de prosa compleja pero clara. Tenía además la costumbre de regalar ese Lutero durante el tiempo que estuvo en el mercado. Quien está familiarizado con Febvre advierte enseguida que ahí está, pero en español, su estilo particular de escribir historias, sus frases extensas, bien nutridas de incidentales, sus preguntas constantes, sus especulaciones lúcidas cuando falta algún dato. Incluso después de la plática informal y breve que tuve con Tomás sobre el destino de Lutero, que fue bastante oscuro, no sabía que además de su poesía y sus ensayos, Tomás destinaba buena parte del tiempo a traducir libros impensables en un individuo dedicado a la literatura. En esa larga lista, que Chema leerá, hay uno sobre la ampliación de la Comunidad Europea, otro sobre la crisis industrial europea y la división internacional del trabajo, uno más sobre Cuba en las relaciones internacionales, algo sobre las misiones dominicanas en Baja California, los descubrimientos desde Alejandro a Magallanes, sin prescindir de Michel de Foucault, Lacan, y el libro inclemente de Bloom sobre Shakespeare, 800 páginas que tiene como ejemplos tiradas extensas de versos duros con el testimonio original en pie de página. Trabajo arduo, sin duda, y a más de verse en la obligación de respetar las opiniones del autor, luego de traducir un monólogo de Ricardo III, que a ojos del lector aficionado, aunque no incondicional de Shakespeare, no merece el calificativo de torpe que le da Bloom. Hay algo de esclavitud en este oficio. De todos los matices de la traducción que nos acompaña cuando el original no está a mano o la lengua no está en nuestro acervo, la más compleja, supongo, es la poesía. Y a veces no es suficiente el esfuerzo. Las traducciones rítmicas de la poesía clásica que circulan entre nosotros dejan con frecuencia el verde oscuro. Por ejemplo, la mejor versión en español que conozco de Natura Rerum de Lucrecio está en prosa, la misma decisión que tomó Alatorre cuando tradujo las Heroidas de Ovidio. El verso es un riesgo.
Están esos imponderables que no perdonan, la métrica, la rima si hay, la extensión de las palabras. En uno de sus artículos sobre el tema, Tomás pone como ejemplo sencillo corazón. 3 sílabas ante una del inglés y el francés, que en prosa no tiene conflicto, pero advierte, para el traductor de poesía esta circunstancia tan fortuita, arbitraria, insignificante, representa todo un rompecabezas. En esas circunstancias no hay otra solución que dar información, decir de qué se trata, como ocurre con ese verso tan simple que se encuentra al finalizar casi la arenga extensa y compleja de Enrique V la noche antes de la batalla de Saint-Crispin. We few, we happy few, we band of brothers. Ahí está el rompecabezas, porque en español el verso sale de cauce en metro y grafía. Y leo la traducción. Nosotros pocos, nosotros los pocos felices, nosotros banda de hermanos. En su artículo Un lenguaje intraducible comenta Tomás, las dificultades del traductor nos han mostrado de qué manera desconcertante, de qué manera propiamente bárbara usa la lengua la poesía. Podemos ahora dejarlo descansar, cosa que siempre hace falta a un pobre traductor, y quedarnos frente al poeta para preguntarle por qué se entrega a esas prácticas bárbaras en el lenguaje. Porque es, en efecto, una práctica bárbara querer ganar una partida de ajedrez gracias al tamaño de nuestras piezas o a lo impresionante de sus formas o a la delicadeza de sus colores. Hay mucho de concreto en este párrafo, que hacer penoso y para Tomás cotidiano. Se advierte sin dificultad, comparando, por ejemplo, versiones de poemas en inglés y en francés, que la endogamia de las lenguas romances le daba más libertad en poemas de Nerval, los franceses de Rilke que le permiten la rima, y como dice, el lado artesanal, el dominio del oficio poético. No la necesita en los italianos de Ungaretti. Si encontrara sueltos estos versos, y cito, he poblado de nombres el silencio, he hecho pedazos corazón y mente para caer en servidumbre de palabras, no se me ocurriría pensarlos escritos en otras lenguas que el español. Prescindiendo de la gran cantidad de versos que debió trasladar en el libro de Bloom, basta remitirnos al soneto, místico lo llaman, quizá habría que añadir en algún lado también violento de Donne, Butter my heart, 3-person good, y a Hamlet. En ambos, Tomás entra en batalla consciente, aunque con estrategia diferente, con la particular métrica inglesa en la que no encuentra mucha coherencia y da razones de por qué. Siempre desconfiado, dice, de la descripción tradicional aceptada de la métrica inglesa, que se nos da como una serie de reglas en cuya aplicación hay siempre un altísimo porcentaje de excepciones, cosa que suena más bien disparatada, aunque no me siento bastante autorizado para impugnarla abiertamente. En el soneto de Donne, traducido en alejandrinos y prescindiendo de la rima, queda el relato. Lo que el soneto dice, porque es imposible transmitir otra cosa, incluso procurando conservar el retumbar agresivo y continuo del texto original. Si no fuera suficiente leer en voz alta el texto, bastaría oír el aria del primer acto de Doctor Atomic, en la que el barítono añade énfasis a casi cada monosílaba. For you as yet but knock, breathe, shine, break, blow, burn. Con Hamlet es diferente. Precede al texto en español la explicación meticulosa de cómo se adapta la variedad métrica del drama. No es difícil seguir este análisis, sino guardarlo en la memoria para que acompañe la lectura. En conclusión, advierte, conservo todas las anomalías, rarezas e incorrecciones, puesto entre comillas, del original, seugmas, anacolutos, hipálages, prolepsis, inconsecuencias gramaticales, etcétera, etcétera. Y solo las suavizo o corrijo cuando me es absolutamente imposible mantenerlas en español. Ser fiel, por supuesto, no es ser literal. La literalidad en traducción es la peor infidelidad, pero tampoco parafrasear libremente.
Lo que yo quiero es que mi texto sea, no es que mi texto sea muy bello o muy bueno, sino que siendo enteramente español, sea a la vez muy Shakespeare. Esa fidelidad me lleva a traducir en prosa toda la prosa, en verso blanco todo el verso blanco, en verso rimado todo el verso rimado. Explicación necesaria y más razonada que la de Gide, quien tradujo 2 veces el drama y opina: para escribir buen francés es necesario alejarse mucho de Shakespeare. Tomás resuelve, de eso se trata, el "that is a question" del primer verso. Es elección afortunada porque concibe bajar como corresponde el tono solemne que la mayoría, lectores e intérpretes, le atribuyen. Con esa frase que parece desparpajada, reduce la expresión a una casual, puesto que la escena lo dicta. Hamlet cree que está solo, habla consigo, no necesita poner énfasis a lo que dice. Me pregunto, no es el primero que resuelve así la locución. Fernández de Moratín en el siglo XVIII optó por lo mismo. ¿Por qué transforma en final una simple juxtaposición, to die, to sleep, en morir para dormir? Lo mismo podría preguntar de algunos versos que alarga, the insolence of Osis, puesto aquí como la insolencia de aquel que posee el poder. ¿O por qué convertir un simple fly en abalanzarnos? Pero Tomás media versos, de modo que es necesario leer este monólogo complejo, tan vigente aún ahora, con su manual al lado. Sin duda no está traduciendo solo el sentido, porque estaba muy consciente de esa separación que se impone a veces en la traducción. Lejos de mí, dice a propósito de la traducción de Atalía, la estupidez pretenciosa de los traductores que arreglan el texto o que traducen lo que ellos llaman el sentido y creen que es lo contrario de forma exterior. En un lenguaje lo que es dicho y lo que es el modo de decirlo, no hay diablo que lo separe limpiamente a satisfacción de todos. Cuando preguntamos por las traducciones de Tomás, no la de los libros que enumeré arriba, los ensayos que dedicó al tema, esas crónicas breves de un largo quehacer, ayudan mucho a entender su actitud ante la lengua que traslada. En un artículo incluido en Miradas al lenguaje, cuyo título insiste en la imposibilidad de traducir la poesía, se explaya la conciencia feliz de poder verter al español el soneto de Valéry sobre el nacimiento de Venus, lo que le sirve para demostrar que la traducción es orfebrería. Cito: quería simplemente dar idea de toda la minucia artesanal, porque parece importante insistir en esta época nuestra, en esa ética del trabajo bien hecho que deja desplegar toda la riqueza de la praxis, y porque creo que las especulaciones sobre cosas con la traducción se vuelven vano pavoneo escolástico si no puede verse su sentido en esa práctica directa y real y sus minucias. Gracias. Bien, gracias, profesora Marta Elena. Toca en turno Daniel Sadlaski. Hizo un pequeño enroque, bueno, no un pequeño, un enroque a petición de la profesora Benés. Daniel trabaja aquí también, tampoco necesita introducción, llevamos aquí todos bastantes años. Y es la coordinadora del programa de sí es programa, ¿verdad? Maestría, perdón, si eso me toca a mí, bueno, perdón, de la maestría en traducción que depende de nuestro centro. Gracias, María. Bueno, también de manera muy protocolar y ritual quiero agradecer la invitación de Luz Helena por participar en este encuentro, también porque me doy cuenta que gente del PFT en el encuentro pues no hay mucha,
y afortunadamente llegó Laura, compañera de banca del programa para la formación de traductores, y ya no me siento tan sola, porque tenía la impresión de ser una especie de residuo, vestigio raro ahí del PFT. No puedo decir que conocí, pues está Flora, pero Flora como maestra. Como alumnas, pues Laura y yo. No puedo decir que conocí muy bien a Tomás, pero de alguna manera tengo que decir que marcó mi vida profesional en México y se lo agradezco mucho. Empezando como todos un poquito aquí, los recuerdos. Son muchas imágenes, unas imprecisas y otras muy puntuales. Imágenes de Tomás leyendo en los cafés. Al parecer el café es un valor seguro de la vida de Tomás, primero en la OCEBA, después en el Duca de Este, un encuentro en este café El Comercial, donde se encontró también Aurelio con Tomás al parecer, donde tuve el gusto de conocer a María Luisa también hace muchos años, con una amiga común, donde Tomás siempre preguntaba mucho por el colegio, preguntaba por México, preguntaba siempre por Luis Fernando, ¿por qué será? Y cuando estaba allá, los encuentros con Tomás quería saber mucho de México, me acuerdo. Encuentros en el Café Moeli en el 2005, cuando lo invito como conferencista magistral en el para el encuentro de traductores que íbamos a tener y que se llamó ¿A qué español traducimos? Y Tomás en la explanada del colegio, Tomás en muchos lados, en lecturas de poesía a las que sí asistía, a la salida del teatro, después Salomé, o sea, en muchas partes finalmente, siempre muy amable, siempre muy afable, siempre preguntando con marcado interés por lo que uno estaba haciendo. Y creo que Tomás quería saber si sí seguíamos traduciendo. Y entonces cuando le decíamos que sí seguíamos traduciendo, se quedaba muy tranquilo, porque esto nos había enseñado de alguna manera. En el 2005, en el Moeli, no puedo dejar de evocar su sonrisa cuando le hablé de la maestría que apenas estaba arrancando y que me tocaba coordinar. Esta sonrisa tan inequívoca como previsible, que le tuve que decir, no te burles. Sabemos la relación que tenía Tomás con la academia, o mejor dicho, sobre los efectos, sabíamos lo que Tomás pensaba de los efectos de la academia en ciertos ámbitos, como el de la escritura y la traducción, por ejemplo. Recuerdos más precisos de Tomás en un salón de clase. También aquí algunos recuerdos más nítidos que otros. Otros compañeros lo han dicho. ¿En qué consistían las clases de Tomás? Pues, si bien me acuerdo, poca interacción. Más bien él hablaba. Hablaba, leía, comentaba. Sus traducciones, las de los demás. Y nosotros, como alumnos, teníamos el privilegio de escuchar a un verdadero traductor, a alguien que no solo vivía de la traducción, económicamente, laboralmente hablando, y no es un aspecto menor, sino alguien que vivía en la traducción. O sea, el recuerdo que yo tengo de Tomás dando clases es alguien que hablaba desde adentro de la traducción todo el tiempo, alguien que tenía oficio. Un verdadero artesano, así como le gustaba llamar al traductor que era. Tomás trabajaba con la lengua como con el material con el que construía sus casas, con humildad. Y esto también me sigue impactando. El grupo del PFT, me acuerdo, en 78, pues creo que Laura no me va a contradecir, éramos un grupo no tan homogéneo, había ya algunos poetas, pero pues no todos estábamos picados por el virus de la escritura, o sea, todos por el gusto de la traducción, sí, pero había gente que escribía y gente que no. Entonces Tomás adaptaba un discurso sobre la traducción en general, tomando en cuenta pues los humildes traductores
y no poetas, que éramos muchos de nosotros. No por eso todas las clases eran buenas. A veces teníamos la impresión de no haber hecho nada. De repente los alumnos necesitan un poquito más de estructura pedagógica, pero platicaba del oficio, y platicaba mucho. Y de algunas cosas me acuerdo como si fuera ayer. Cosas al ras del piso, del estilo. Los profesores siempre te van a recomendar de leer todo el libro antes de empezar a traducir, pero la realidad es otra. Te dan un libro para traducir, lees 2 páginas y vámonos. Bueno, y entonces nadie de nosotros, cuando realmente trabajamos como profesionales, leímos todo un libro antes de traducirlo, salvo que tú propongas el libro a la editorial, cosa que es otra. Entonces, consejos que venían realmente de un traductor profesional. No tenías tiempo de leer todo el libro sencillamente porque con 2 páginas muchas veces te das cuenta del tipo de escritura con la que vas a lidiar y del tipo de conocimiento, sigues investigando, por supuesto, y por otra, nunca tienes tiempo de leer el libro porque la traducción muchas veces para ayer o para antier. Y Tomás estaba en el mercado de la traducción, o sea, Tomás sabía muy bien cuáles eran las condiciones entre editores y traductores. Cosas menos al ras, nos decía Tomás, sobre el balance sumamente difícil de encontrar entre lo que se puede y lo que se debe decir en español. No tenerle miedo a la lengua, pero tenerle un infinito respeto. Tomás sabía perfectamente bien que el prurito llevado al extremo nos hacía salir de un uso contemporáneo y muy vivo del español. La representación a veces errónea que uno se hace de la corrección puede conducir a barbaridad y medio. Respetar el español no quiere decir acartonarlo. Tomás no hablaba mucho de corrección, odiaba a todas las policías, y en especial a la policía de la lengua que encarnaba la RAE. Y mucho hablaba de esto y mucho se burlaba. Y de paso odiaba también a los llamados correctores de estilo. Pero si nos hacía ver todo lo que el español ponía a disposición nuestra, todo lo que se podía decir, nos decía también todo lo que se debía decir sin que sonara falso o extranjero. Recomendaba, por ejemplo, cuando se traducía del francés, recomendación que no creo que se sostiene hoy en día, tratar de invertir el orden sujeto-verbo-objeto en verbo-sujeto-objeto, para que fuera más acorde con el orden de las palabras en español y no sonara tan francés. Si bien no los extendría hoy en día, yo me acuerdo que apliqué esta recomendación durante muchísimos años. Muchos de los consejos que nos daba, muchas de las observaciones que hizo sobre la traducción a lo largo de su vida, como traductor y profesor, están retomadas en De Oficio Traductor, magnífico libro que editaron Lucrecia Orensáinz, Marianela Santoveña, Miguel Ángel Leal y Juan Carlos Gordillo. Y no hay ni una sola cosa que diga Tomás allí sobre el oficio con lo que podría disentir, aun cuando me dedico más desde hace varios años a la investigación en traducción y no tanto a su práctica. Pero sigo traduciendo. La traducción es una operación tan sui generis que no es porque sabes escribir que vas a poder traducir. Vivir entre 2 lenguas o habitado por 2 lenguas no es suficiente. Tomás habla de don. No sé si habla de don en el sentido en que Liliana hoy en la mañana habló de don refiriéndose al libro de Marcel Mauss, de don como compartir cosas con alguien. Yo no sé si eso de la traducción es un don, lo que sí sé es que se le da a uno, digamos, y digamos que uno tiene más aptitudes que otros. A algunos de plano nunca se les va a dar, y eso ya lo vimos, ni pasando por la escuela. El PFT fue un buen programa de formación de traductores. Desgraciadamente, la planeación original, porque Tomás trabajó mucho para armar el PFT y viajó y vio cómo estaban organizadas las otras escuelas de traducción.
esta idea que me parecía genial, por ejemplo, ir a tomar clases afuera del colegio de medicina, por ejemplo, si algún traductor se quería dedicar a la traducción médica, pues al parecer no se pudo sostener por múltiples razones y en particular económicas. Esta cosa de ir a tomar clases afuera del colegio a Laura y a mí ya no nos tocó, teníamos que tomar clases aquí y punto. Bueno. Cuando yo hice el PFT en 78, mi español era bastante rudimentario, pero me dieron chance. Y en estos 2 años de PFT aprendí un montón, no solo de traducción propiamente dicha. Ya era traductora del ruso cuando entré al PFT. Y estar en un programa de formación te permite sistematizar ciertas cosas de todos modos. Pero en el PFT es donde aprendí español, sobre el español y a pensar en español. Gracias a Flora también aprendí mucho. Y aprendí muchísimo de México y del colegio, con todos los profesores, y en especial con Monique Legault, que no hay que olvidar, muy amiga de Tomás, y quien dirigió el programa hasta 1995. Paso ahora a Tomás y la traducción. No me voy a meter con Tomás traductor, les aviso. No se puede separar la reflexión de Tomás como traductor y su reflexión sobre la traducción de su reflexión sobre el lenguaje. Todo el mundo lo dijo aquí, lo cual no debe sorprendernos. La traducción es una formidable fuente de enseñanza sobre el funcionamiento de la y las lenguas. Pero hay otra cosa también. Tomás, al igual que cualquier traductor mínimamente sensible y competente, se encariña con aquellos a los que traduce, y esto muy a pesar suyo. En algunas páginas estoy pensando en el escrito, por ejemplo, Traducir y Saber. Su reflexión acerca del lenguaje está totalmente permeada por el pensamiento de un Jacobson, Derrida, un Lacan, y no hay de otra, por más que resista uno, no sale indemne de la traducción de estos textos y de estos pensadores. Tomás cuenta su experiencia en un grupo de trabajo aparentemente constituido por psicoanalistas y lingüistas, en el que lo invitan por haber traducido a Lacan. Y dice Tomás con mucho sentido de humor, el hecho de haber traducido a Lacan hace que yo esté o parezca en cierto modo tocado por la gracia, inmerecida como todas las gracias. Con eso pintaba su raya, pero en realidad bastante contento por el reconocimiento que le hacían, porque los traductores bien sabemos que muchas veces desaparecemos en el olvido. La voluntad con la que Tomás se presenta como el viajero, el transmisor, el agente viajero, o sea, el traductor, o como dicen los franceses, le passeur, y no tengo traducción para esta palabra, interno y externo al cuerpo teórico que está traduciendo, pero puente al fin y al cabo. El traductor es un representante, así como lo es el representante político en las democracias que nos tocan, y me da mucho gusto que en la mañana tanto Liliana como Luis Fernando tocaran esta dimensión política que Tomás tenía profundamente en la cabeza. Por ello también le interesa el cuestionamiento profundo que hace el Submarcos en 94 y que lleva a Tomás a establecer ciertas relaciones entre la representación política y la traducción que hay en el discurso zapatista, contrariamente a varios de sus amigos de vuelta, por ejemplo. Al comentar un artículo que Tomás Segovia publica en medio de la tormenta en La Jornada, a fines de enero del 94, Utopía y Protesta, Raimundo Mier dice de manera muy atinada, cito, la traducción obliga a admitir la representación no como un simulacro de identidad, sino como una mímesis múltiple, bifronte e incesante, que no es jamás una ruptura tajante del vínculo con los representados, como tampoco es una delegación que extingue en la voz del traductor el texto de origen, más bien en la voz y el cuerpo del traductor, del representante,
encarna una fuerza irreductible y contradictoria de las identidades en juego. Es un texto de Raimundo Mier, que publica en 95 en esta revista Dimensión Antropológica, que se llama La invención de los horizontes políticos, la palabra zapatista, texto que les recomiendo mucho, porque el comentario que hace Raimundo allí de las relaciones de zapatismo y traducción a partir de una metáfora de la traducción es muy atinada. Mímesis y no identidad absoluta es la que permite el diálogo que busca entablar Tomás sobre el lenguaje con Jacobson, Lacan, Derrida y muchos otros. Al tener que traducir el inconsciente es estructurado como un lenguaje, uno inevitablemente se pregunta qué es el inconsciente, qué es el lenguaje, qué es la estructura, qué es el símbolo. Al menos es lo que se puede ver en sus artículos. Pero es chistoso, en Traducción y Saber es una impresión donde Tomás cuestiona absolutamente todo lo que se dice acerca del lenguaje, donde cuestiona el signo, donde cuestiona ciertas concepciones del signo, salvo cierta concepción de lengua susuriana y lacaniana. Es como si de repente Tomás adoptara sin querer el discurso teorizante que tanto critica. La reflexión de Tomás Segovia sobre el lenguaje es una reflexión, ya lo dije, desde adentro del lenguaje, desde la experiencia de la escritura y la traducción, y por más lecturas que la fundamenten, sigue siendo una reflexión que quiere ser independiente, y me parece que la independencia ahí de pensamiento y en su vida me parece también fundamental. Tomás no se reclama tanto de los teóricos como dialoga con ellos, y eso me parece también muy impactante. Segovia traduce, retraduce y se retraduce. Y aquí cito, a partir de una magnífica tesis de maestría que hizo Nayeli Castro Ramírez, una nota de Tomás Segovia en una de sus traducciones de Derrida, de la tarjeta postal de Sócrates a Freud y más allá. Tomás dice: hubiera estado fuera de lugar utilizar traducciones españolas autorizadas de los pasajes de otros autores citados por Derrida. Hubiera tenido que confrontar a mi vez estas versiones con sus originales, con las traducciones francesas citadas y con las versiones del propio Derrida. Pero ese principio me ha llevado también a una consecuencia que tal vez algunos lectores juzguen desconcertante. He retraducido a veces pasajes de los escritos de Lacan, cuya traducción española autorizada va firmada por mí mismo. Clara evidencia de que las traducciones se mueven, se deben mover en función del nuevo contexto de recepción. Un texto da lugar a múltiples interpretaciones. El sentido es movedizo. Las interacciones autor, traductor, lector varían según el contexto. Y en el caso que nos ocupa, pone de manifiesto una vez más el estatuto específico de las citas. Una cita, al insertarse, se adapta al nuevo contexto, aun cuando uno se cita a sí mismo, que en este momento es otro. Cualquier traductor digno de ese nombre lo sabe. La traducción es producto no solo de la pluma de uno mismo, sino de los discursos que circulan y nos rodean. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, que una observación de Tatiana Bubnova, traductora de Bakhtin, que decía 10 años después de su primera traducción: yo no traduciría a Bakhtin ahora como lo traduje hace 10 años. Tomás traductor jaloneado entre texto fuente y texto meta, entre significado y significante, entre presencia y ausencia, entre dos lenguas, dos culturas, dos mundos, janobifronte, como dice él. Las notas del traductor constituyen un espacio privilegiado en el que el traductor emerge, sale de la fosa para generalmente explicar que no le alcanza la lengua de llegada. Allí es donde el traductor muestra su competencia en las dos lenguas en las que se mueve. Tomás afortunadamente no abusa de ellas. En sus traducciones de literatura afortunadamente son pocas, pero cuando de Lacan y Derrida se trata sí hay un montón, y con razón. Y también están los prólogos del traductor, en los que
Tomás se muestra dialogando con el uno y con el otro. Muestra sus intercambios que tuvo el traductor con su representado. Aquí me detengo. Por más experimentado que fuera Tomás, por más que defendiera sus traducciones y sus textos, también reconocía sus errores. Y reconoce Tomás, y lo dice con esta formidable sencillez, adquirió oficio con el tiempo. Tomás dice y reconoce que fue aprendiendo cada vez más y traduciendo cada vez más. Él mismo dice que fue traduciendo cada vez mejor. Gracias, Tomás, por los consejos. Y no quiero dejar de mencionar, porque creo que no lo hemos hecho todavía acá, se acaba de crear el premio de traducción literaria Tomás Segovia, jugoso premio, muy jugoso premio, creo que son $100,000, para la traducción literaria. Da mucho gusto porque teníamos años sin premios de traducción literaria. Muchas gracias. Se antoja cambiar de giro. Qué bárbaro. $100,000. Cambiar de giro. $100,000. $100,000. Wow. Eso leí, pero no lo leí mal. Con la culta. Con la feria de Guadalajara. Caray. ¿Y por qué lo hacen ahora esto? Me hubieran dicho antes. Bien, toca en turno José María Espinaza, que tampoco quiere que lea lo que está aquí. Les diré que fue coordinador de producción editorial del colegio, eso sí me dejas, y que ahora trabaja en Conaculta. Bueno, antes de leer el texto que voy a leer, quiero mencionar que Luis Fernando dijo al terminar la mesa pasada y antes de empezar su texto que debían ustedes estar muertos de hambre. Ahora me supongo que están muertos de sueño, lo cual quiere indicar que no los vamos a dejar ir vivos, que como sea por hambre o por sueño, exceso de comida, vamos a ejecutarlos en este lugar. Cuando me pidieron participar en este homenaje y se habló de las mesas que iba a haber, yo comenté que me pusieran en la que quisiera. Y fue un grave error, porque cuando ya me pusieron en la de traducción y me puse a escribir el texto que pensaba leer, pues resulta que lo escribía y me parecía espantoso. Lo escribí 5 veces. Las 5 veces totalmente distintas. La quinta me sigue pareciendo espantosa, pero es la que les voy a leer. ¿Me prestas tus anteojos? Que no alcanzo a ver. Pero tienes que cerrar un ojo porque tengo distinta gradación. Bueno, voy a hacer la prueba porque no estoy seguro. Sí, no, me parece perfecto. No te cierro el ojo. Pues si tienen gradación distinta. Hace años, en las manos del teñidor, leí que Oden, en un texto sobre los oficios que debía desempeñar un escritor, señalaba que los que no debía, que él al menos se los prohibía estrictamente, eran ser investigador universitario, editor, conferencista, periodista, en suma, que no debería ejercer ninguna profesión cercana a la literatura. Solo le permitía, siempre que no fuera en exceso, traducir. Esa licencia la autorizaba pensando no en un algo metafísico, sino en que traducir ejercita la mano. Son palabras de Oden. Y agregaba que esa prohibición, es decir, abstenerse de esos oficios, era la única manera
de preservar el talento literario y la obra misma sin la contaminación que aquellas labores producían. Recuerdo que me impresionó la radical y aparente razón de lo que allí decía Oden, que seguramente pensaba en ese gerente de banco que escribió poemas como La Tierra Baldía o Los Cuatro Cuartetos. No obstante, no podía dejar de contrastar que lo que ahí leí del poeta inglés era muy distinta de la realidad que conocía. Todos los escritores con los que yo había tenido contacto ejercían alguno o varios o todos de esos oficios, entre ellos, desde luego, Tomás Segovia, quien por entonces, mediados de los 70, reunía aquí a varios aprendices de escritores aquí en el Colegio de México, a varios aprendices de escritores de mi generación en su seminario ya multicitado de Mi Ronco Pecho. Recuerdo, por ejemplo, las reflexiones sobre Ramón López Velarde, que luego darían pie a un importante ensayo de Tomás, mismo que, sin embargo, se quedó como promesa de un libro sobre el escritor zacatecano que ya nunca escribió y que deberíamos, sería una muestra de amistad y fidelidad, escribir nosotros. Y cuando Tomás hablaba de López Velarde, en medio de las reflexiones, yo pensaba, ¿cuándo llegaremos a Eliot? La cadena causal, no se crean que era producto de la marihuana, era bastante fácil de seguir. Uno de los textos que leímos en ese seminario, casi línea por línea, fue el ensayo de Octavio Paz sobre López Velarde en cuadrillo. Y allí señalaba algo así como que Eliot empieza donde termina López Velarde. El juicio me parecía deslumbrante, pero no le encontraba la razón. ¿Qué tenía que ver el poeta mexicano con el americano anglocatólico? Parecían estar totalmente desconectados. El mexicano no tuvo manera de saber de Eliot y no creo que haya leído nunca ni que le interesara gran cosa la poesía mexicana. Y desde luego, menos aún, López Velarde. Pero también me parecía que el nexo señalado por Paz era evidente y esperaba que en el seminario algo saliera a la luz. Pero no ocurrió así. Tomás leyó con atención y cuidado a Eliot, pero no fue un poeta que le entusiasmara. Nunca tuvo con él un nexo afectivo como el que sí tuvo con poetas como Pavese y sobre todo Ungaretti. Tampoco tuvo la admiración intelectual que sintió por Valéry, por ejemplo. En una poesía como la mexicana, tan marcada por la huella de Eliot, Segovia es un caso aparte. Había algo en él que no le acababa de gustar y creo que era su faceta antirromántica. Lo sentía peleado con la vida. Todos sabemos, se ha dicho en varias de las mesas, la importancia que para Tomás tenía el romanticismo. Ese periodo histórico que, señalaba una y otra vez, seguimos viviendo. No hay que perderse su extraordinario prólogo a las obras de Nerval que tradujo, una de sus obras maestras como traductor. Allí está la médula de su concepción del mundo y del hecho literario. Pero mi duda persistía, pues López Velarde me parece claramente un romántico. Me parece que en esa frase del texto de Paz se encuentra una de las pistas para entender la admiración que había entre ambos, Paz y Segovia, y las grandes diferencias que los separaban. Segovia, por ejemplo, dice en los 60 algo que hoy nos resulta evidente. La tradición de la ruptura, concepto central en la mirada crítica de Octavio Paz, suena demasiado a revolucionario institucional.
Dicho sea de paso, lo pudo decir y proseguir el diálogo y la amistad con el autor de Piedra de Sol. Si lo hubiera dicho un poeta de mi generación, todavía estaría purgando condena en las Islas Marías de la literatura. No obstante, y a mí me parece, y creo que también Tomás lo veía así, en el origen de Eliot y de Ungaretti, de Paz y de él mismo, está Hölderlin, nuestro gran referente, ese escritor que señaló nuestra condición menesterosa de poetas en tiempos de miseria. Por eso le gustaba a Tomás citar la frase de Bergamín, en donde lo califica de poeta alemán. Ya no en el seminario, sino en las charlas de café que lo prolongaban, fantaseábamos sobre una película, en ese tiempo yo quería hacer cine, o una obra de teatro que ambientara el romanticismo. Y yo le pregunté cuál papel quería, seguro de que me contestaría Hölderlin. Pero ante mi sorpresa me dijo que él no le cedía a nadie el papel de Goethe. Debí poner cara de absoluto desconcierto. Él también se desconcertó y cambiamos de conversación. Desde entonces, la sospecha me dura. Escogió Goethe, esa figura olímpica tan admirable como antipática. Eso habría esperado de Alfonso Reyes o del propio Octavio Paz, pero no de Tomás. ¿Dónde quedaba el poeta excéntrico, el poeta de los márgenes? El tiempo me ha ido dando algunas respuestas. Querer ser alguien no define lo que se es, y menos aún lo que se escoge ser. No es mi voluntad la que decide, pero tampoco la voluntad del otro, o de otros, si entendemos el plural como un contexto, sino algo más abstruso, arcano diría, que no podemos explicar del todo, sino como gesto. Lo que acabo de decir, con pequeñas variantes que no alteran su sentido, sería una definición del trabajo de traductor, como Tomás lo concebía. El romanticismo nos enseñó que nos entendemos gracias a la pluralidad de lenguas, que antes de Babel nos comunicábamos, pero no nos entendíamos. Que traducir es no conocerse, sino reconocerse. Recuerden que una de las obras maestras de Tomás se titula Anagnórisis. La traducción es una forma en la que las diferentes concepciones del tiempo se materializan. El tiempo lineal de ese insufrible dios Cronos nos dice que hay un original del cual se traduce a otro idioma. Pero hay un tiempo no lineal que presupone un original previo al que nosotros, sujetos al reloj, llamamos original, pero que la traducción es traducción de una traducción. Y que esa condición le otorga o le restaura un sentido de verdad original. Por eso, el oficio de traductor es tan propio de lo humano. Y en ese sentido, su elección de Goethe como rol en nuestra imaginaria película no debía haberme sorprendido. Era una cuestión de reparto. Así yo podía escoger sin problema y sin modestia el papel de Hölderlin. Y Francisco podría haber escogido el de Novalis. Y Rosanella la designábamos Bettina. Y Fabio Moravito se volvía Jean Paul. Ya teníamos el casting. Era pues entonces una cuestión de reparto, y es que Goethe, con su ambición olímpica, es mucho más humano que Hölderlin, que no es humano, porque le corresponde ser el garante de lo humano, lo cual, aunque parezca, no es un trabalenguas.
Quien revise los listados de las obras que Tomás tradujo se sorprenderá de la cantidad. Son muchas, muchas realmente. Cuando él me decía que dependiendo de la dificultad del texto podría traducir entre 4 y 6 cuartillas diarias, la verdad, y ya que se trata de cantidad, la cuenta no me sale. Tendría que haber vivido 150 años. Y si además, como parece haber consenso, su calidad de traductor es notable, nos queda claro que nunca se puede traducir algo cuantitativo en algo cualitativo. Por ejemplo, mi duda del principio, ¿en dónde se encuentran López Velarde y Eliot? ¿En dónde se encuentran López Velarde y Eliot para hacer posible el juicio de paz? Se resuelve en uno de los sonetos más famosos de la historia de la literatura, El desdichado de Nerval, cuyo original verdadero fue encontrado inacabado en los bolsillos del autor de zozobra y se llama El sueño de los guantes negros, y que Eliot tradujo al inglés con el título de La tierra baldía, y que ahora leo en traducción de Tomás Segovia, con el título de El desdichado. Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida, mi única estrella ha muerto, mi laúd constelado también lleva el sol negro de la melancolía. En la nocturna tumba, tú que me consolaste, devuélveme el pausílipo y la mar italiana, la flor que prefería mi pecho desolado y la parra en que el pámpano con la rosa se une. Soy amor o soy Febo, Lusignan o Virón, mi frente aún está roja del beso de la reina. En la gruta en que nada la sirena he soñado, y vencedor 2 veces transpuse el Aqueronte, modulando tan pronto en la lira de Orfeo suspiros de la santa como gritos del hada. El soneto se llama El desdichado, pero como yo oigo lo que quiero oír, y este es un homenaje a Tomás Segovia, yo lo llamo El dichoso. Gracias. Mesa de lujo, Nespa. Yo recuerdo cuando salió la traducción de Tomás de Lacan, que una psicoanalista que conocí, con la que no tuve nada más que ver que una relación, yo los divanes nunca los he usado para nada, me dijo, es que tu profesor es re mal traductor, porque yo no entendí nada. Entonces le dije a Tomás, oye, me dijo mi amiga esta, dice, coño, si yo solo lo traduje, si en francés no se entiende tampoco. Buenas tardes. Sí.